Expresamos nuestro cordial saludo a nombre del Centro de Estudios Gnósticos y Culturales para todos ustedes, esperando lógicamente que todos los programas que se han venido manejando relacionados con la línea del esoterismo crístico acampane en sus corazones y en sus conciencias los anhelos de descubrir realmente quiénes somos, de dónde venimos, por qué existimos y para qué existimos. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Recuerden ustedes que uno de los más grandes templos de la mitología, un templo consagrado al dios Apolo en los misterios griegos, en el frontificio de ese gran templo decía: Homo noxete te ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Realmente los griegos nos hablaban de que debíamos explorar, pasar al proceso de introvertir, de buscar dentro de nosotros mismos las respuestas del porqué de nuestra existencia y del porqué de nuestros sufrimientos. Pues realmente dentro de cada uno de nosotros está el conocimiento. Es necesario que tengamos las herramientas necesarias para auscultar dentro de nuestro mundo interior todo el universo que yace en lo más profundo de cada uno de nosotros. Por consiguiente, uno de los temas que vamos a manejar en el día de hoy tiene que ver con los sueños. Así como lo oyen, los sueños o las expresiones oníricas son en realidad uno de los temas más apasionantes que nosotros podemos tener dentro de los conocimientos esotéricos y gnósticos, ya que la tercera parte de nuestra vida la pasamos sencillamente en ese mundo, en el mundo de los sueños. Es un mundo que desde tiempos remotos, desde tiempos muy antiguos, en las diferentes culturas, ha sido un tema muy apasionante, descubrir la simbología, la profundidad de lo que son los sueños realmente. Para los estudiantes de la Gnosis, los sueños podemos verlos dentro del marco de las diferentes dimensiones, ya que nosotros no solamente existimos dentro de esa tercera dimensión, que es el ancho, el largo y el profundo. Es decir, nosotros no solamente vivimos en estas tres dimensiones, que es el mundo de Euclides, sino que nos proyectamos a algo más, a dimensiones que están paralelas. Albert Einstein ya nos hablaba en este caso de la cuarta coordenada llamada tiempo-espacio. Y así como existe una cuarta coordenada, existe una quinta coordenada y una sexta coordenada y una séptima coordenada. Y en cada una de esas dimensiones tenemos ciertas expresiones que para el ojo físico no son visibles, pero que a través de ciertos métodos y ciertas técnicas podemos nosotros encontrar la forma de visitar ese tipo de dimensiones. La Gnosis entonces no pretende simplemente llevar una teoría. El gnosticismo universal pretende que cada uno de nosotros auscultemos en nuestro mundo interior y podamos a través de ciertas didácticas, técnicas y metodologías poder adquirir ese conocimiento, poder adquirir esa sabiduría. Entonces miren ustedes que si vamos a hablar un poco del mundo de los sueños tendríamos que remontarnos a las épocas de la antigüedad y a darnos cuenta entonces que siempre la humanidad ha venido gravitando alrededor de lo que son los sueños. En algunos pasajes de los textos bíblicos podríamos citar al profeta Daniel, que le reveló a Nabucodonosor un sueño bastante complejo. También podríamos ver a José el soñador, quien también le interpretó al faraón algunos sueños que para él eran muy difíciles de descifrar. Entonces siempre los sueños traen mensajes. Los sueños para nosotros son sencillamente expresiones en la parte onírica que traen para cada uno de nosotros un mensaje claro. Necesitamos nosotros entonces tener la capacidad de interpretar la profundidad de lo que son los sueños, volvernos intérpretes de ellos y conocer ante todo la simbología que ellos encierran. Entonces fíjense ustedes que la parte científica, académica, busca conocer un poco qué son los sueños. Y bueno, para la ciencia oficial, realmente ellos dar por sentado de que existen otras dimensiones, pues ellos todavía no auscultan o no tratan de meterse dentro de estos parámetros de estudio. Ellos hablan sencillamente que el sueño tiene 4 etapas y hablan que el sueño es una función fisiológica a través de la cual
el cuerpo busca reparar algunos aspectos relacionados con la parte fisiológica y también con la parte psicológica. Es decir, el descanso es necesario. Un descanso reparador realmente nutre, estimula el cuerpo y las funciones biomecánicas para que el otro día tengamos la disposición precisa de poder seguir en el trajín cotidiano. Sin embargo, fíjense ustedes que para nosotros los estudiantes de la Gnosis, nosotros queremos dejar que no solamente el planteamiento académico donde se habla de 4 fases de sueño, que dentro de la primera fase pues se habla de un sueño no REM, un sueño sencillamente en el cual todavía se tiene algún contacto con lo que son las expresiones de alrededor, es decir, los sentidos todavía capturan ciertos aspectos dentro de ese primer nivel de sueño. El segundo nivel de sueño es un nivel un poco más profundo, en el cual la persona ya entra en un proceso de mayor relajación y mayor profundidad. El cuarto nivel de ese sueño, que todavía es no REM, es una fase delta. En esa fase delta o en esa fase de vibración, la persona ya entra directamente a tener una conexión un poco más profunda y a tener ciertos pequeños movimientos en los ojos. Es decir, algunos movimientos en forma horizontal, rápidos. Es decir, finalmente entramos a la etapa REM, donde esos movimientos oculares pues se aceleran un poco más. La palabra REM pues sencillamente es una expresión que a nivel de la parte científica, dentro de la parte de lo que es el inglés, quiere decir movimiento rápido de los ojos. Eso es lo que quiere decir REM, sencillamente en idioma inglés. Pero nosotros aquí, pues más allá de observar esas 4 fases y de que se entra en un ciclo de vibración delta, que es una frecuencia bastante baja, de más o menos 3.5 ciclos por segundo, que es a lo que entraría el sueño, más que nosotros observar el fenómeno que ocurre en la parte fisiológica, en la parte física o anatómica, tendríamos que observar que realmente los sueños no son otra cosa que la forma de entrar a otra dimensión donde entramos a estudiar, donde entramos a conocer, donde entramos realmente a darnos cuenta que hay varios departamentos en los mundos superiores en los cuales tenemos una existencia real y palpable. Nosotros en este caso, como cultura gnóstica, explicamos a la humanidad que no solamente existe esta tercera dimensión, como ahorita la mencionábamos, sino que existe la cuarta coordenada, que es el plano vital. El plano vital es el plano energético, donde vive el aura que acompaña a este cuerpo físico. Y más allá de la cuarta dimensión está la quinta dimensión inferior. En la quinta dimensión inferior encontramos el mundo de los sueños. Es allí precisamente en el plano astral donde nosotros empezamos directamente a hacer este recorrido en las horas de la noche. El gran filósofo Platón decía que el hombre se conoce por sus sueños. Es decir, dime qué sueñas y te diré quién eres. De tal manera que en los sueños nosotros podemos reflejar muchos de los aspectos que cotidianamente manejamos aquí en nuestra vida. Es decir, en los sueños muchas personas observan lo que hacemos aquí constantemente, lo repetimos, más ciertas situaciones más que lo acompañan y que lo hacen en cierta forma enigmático. Tanto es que la persona cuando nuevamente llega del proceso del sueño en las horas de la mañana y trata de recordar su sueño, hay sueños que generan unos impactos muy fuertes. Y esos impactos fuertes son lo que verdaderamente nosotros deberíamos de estar en ciertas condiciones de empezar a estudiar. Porque los sueños no se dan por la casualidad. Es más, en el universo nada sucede por casualidad. Todo sucede por una causalidad. Todo tiene una razón de ser. Tú sueñas lo que sueñas por algo. Por más disparatado que sea el sueño, por más ilógico o controversial, el sueño tiene un asidero, una razón de ser. Y eso es lo que buscamos explicar en este momento a través del programa. Entonces, una persona todas las noches, cuando pasa directamente el fenómeno del sueño, lo que sale de la parte donde está nuestro cuerpo físico es un desdoblamiento de tipo astral. Es decir,
que nosotros generamos algo que se llama un desdoblamiento. Sale realmente de nosotros un vehículo tan real como el físico que tenemos, llamado vehículo astral o vehículo de los sueños. Él sale entonces a la quinta dimensión inferior, y allí precisamente es donde tiene conexión con esas diferentes esferas. A esa dimensión, a la quinta dimensión inferior, se le conoce también con el nombre del mundo de los desencarnados, ya que allí generalmente nos encontramos también con aquellas personas que han hecho parte de nuestra vida, pero que por alguna razón han tenido que desencarnar. Entonces, en esos sueños que pasan a ser prácticamente unas revelaciones o pasan a ser unas experiencias, podemos encontrarnos con los desencarnados. Han habido casos en los cuales una persona viaja a esa dimensión y se encuentra, en este caso, con un ser querido, posiblemente con la madre ya desencarnada, y habla con ella. Y ella le dice: vea, hijo, dígale a sus hermanos y dígale a su papá que no lloren más por mí, que yo estoy aquí bien. Dígales que realmente yo percibo la tristeza y el llanto que ellos tienen allí por mi ausencia, pero dígales que yo estoy bien. Al otro día, cuando la persona despierta, pues sencillamente trae el recuerdo, lo comunica, en este caso, a sus familiares, y posiblemente algunos de ellos piensen que la persona lo único que tiene es ciertos estados o bloqueos de tipo emocional o sentimental que se reproducen en el mundo de los sueños y que le hacen proyectar dentro de su mente lo que él anhelaría tener como contacto con su madre. Esa es la explicación que generalmente algunos tratadistas dentro del campo de la psicología, dentro del campo del psicoanálisis o de la psicología clínica, pues podrían darle a la persona como una respuesta. Pero realmente en ese mundo nosotros nos encontramos con los muertos. Es más, todos nosotros, todos los días, experimentamos una pequeña muerte cuando vamos a descansar todas las noches. Es decir, que todos los días nosotros experimentamos lo que es la muerte. De esa manera, pues no deberíamos de tenerle tanto miedo a este fenómeno, porque todos los días nosotros prácticamente cerramos nuestros ojos y nos desconectamos de este plano. Y así le ocurre a una persona cuando finalmente desencarna, cuando finalmente muere. Se desconecta completamente de este plano y sencillamente queda ya suspendido en esa dimensión. ¿Cuál es la diferencia de esa persona que desencarna a quienes no desencarnamos pero visitamos esa dimensión? Todos nosotros tenemos algo que se llama el cordón de plata o cordón de Antacarana. Es un hilo de plata que conecta el cuerpo físico precisamente con la esencia y con el cuerpo de tipo astral. Entonces, mientras ese hilo de plata o cordón de Antacarana esté unido con el cuerpo y con el astral, pues no tendremos ningún problema, volveremos nuevamente acá, dentro de ese proceso de desdoblamiento. Pero cuando finalmente ese hilo se corta a través de los ángeles de la muerte, cuando la persona tiene que desencarnar, ya no hay forma nuevamente de poder entrar al cuerpo físico. Entonces no podemos tenerle miedo nosotros a los sueños, ni tampoco a este proceso, e interpretar que todos los días experimentamos una pequeña muerte. Para nosotros irnos familiarizando con este fenómeno. Es un fenómeno muy real, es un fenómeno cotidiano, es lógico, como alguna función fisiológica que nosotros hacemos al ir al sanitario. Es realmente muy sencillo y necesitamos irlo entendiendo, necesitamos irlo comprendiendo también. Bien, dentro de esa línea entonces de estudio que estamos colocando en este momento para todos ustedes, los sueños entonces son expresiones a través de las cuales hay una comunicación con los planos superiores y dentro de esos planes hay una información que viene dentro de nuestra propia vida a ayudarnos a entender la forma en que debemos cada día mejorar, ser mejores personas y vivir de una manera más ecuánime y más equitativa con las personas que nos rodean. Es decir, los sueños
son instrucciones que nosotros necesitamos decodificar, entender, para saberlas adaptar al proceso de vida y poder de esa manera engranar de una manera muy coherente, muy lógica, muy explícita, con todos los procesos que se nos presentan en el diario de venir. Entonces miren ustedes que podríamos empezar hablando dentro de ese marco de los sueños de 5 expresiones que tienen los sueños. Una forma de sueños que en algunas personas se presenta son los sueños retrospectivos. Esos sueños retrospectivos generalmente tienen que ver con las vidas pasadas. Los sueños retrospectivos tienen que ver con existencias en las cuales hemos tenido anteriormente, ya que no es este cuerpo el único que hemos tenido, sino que venimos realmente haciendo un proceso llamado experiencia-aprendizaje, conociéndonos. Y de eso ya la ciencia oficial ha entrado a estudiar bastante lo que son estos fenómenos. Estudiar personas que de un momento a otro viajan a determinado país y ya conocen ese país, sin haber conocido antes fotos, ningún tipo de documentos, conocen realmente el país, se familiarizan con el idioma y se sienten realmente a gusto con el lugar donde están. Es más, a veces las personas tienen un proceso, un fenómeno llamado déjà vu y dicen, caramba, yo ya he estado aquí. Mire, le puedo decir, de esta esquina, 2 cuadras hacia allá, ¿qué hay? Y efectivamente narran qué hay. Y así es. Evidentemente se encuentra que allí hay lo que la persona está narrando. ¿Cómo hace esa persona? Pues realmente nosotros no somos nuevos en el anfiteatro cósmico de la existencia en este planeta. Hemos tenido muchas vidas. Hemos estado recorriendo durante mucho tiempo. Hay personas que de una vida anterior traen ciertos recuerdos a esta vida y eso genera una conexión de querer ir a visitar ese lugar. Y efectivamente cuando van reconocen ese lugar, porque sencillamente es la herencia de algo que dejaron, de una experiencia vivida en un ciclo anterior, pero que lo retoman en esta existencia. Entonces ese primer tipo de sueños son los sueños retrospectivos, que son sueños que nos invitan a darnos cuenta que no hemos estado solamente con este cuerpo físico aquí en este planeta, sino que hemos estado en muchos otros lugares y en muchos otros amaneceres, en muchos otros eventos, realmente viviendo un proceso llamado experiencia-aprendizaje. Hay un segundo tipo de sueño que obedece a las vivencias presentes, es decir, lo que cotidianamente nosotros hacemos dentro de una forma, digámoslo, rutinaria, la persona constantemente se ve haciendo eso. Entonces la persona que trabaja en un almacén de ropas, pues se ve organizando la ropa, los vestieres, etc. La persona que trabaja en un almacén donde se venden telas, pues se ve acomodando los rollos de telas en los diferentes estantes. El panadero se ve haciendo lo que hace allí y cada quien prácticamente revive una escena de algo que constantemente hace y que lo proyecta en los mundos internos de esa manera. Se proyecta en ese mundo porque viajamos allí en las horas de la noche dentro de ese mundo paralelo. Pues realmente si la persona tuviese la capacidad de despertar su conciencia, se daría cuenta que su cuerpo yace en su recámara descansando y que estamos en otra dimensión. Pero generalmente cuando en la vida cotidiana llevamos una forma de vida muy mecánica, dormida, cuando no nos recordamos a sí mismos, cuando no estamos pendientes de vivir el presente, el aquí y el ahora, vivir el estado de alerta percepción, de alerta novedad. Cuando no estamos dentro de esa línea, pues sencillamente nuestra conciencia duerme en el tiempo y nos perdemos el privilegio de vivir el momento, el instante. Entonces la ciencia gnóstica entrega algunas claves para que una persona empiece a vivir el presente y deje de vivir dentro del tiempo. Cuando una persona empieza a vivir en el presente y se hace consciente, es muy fácil que esa persona despierte en los mundos internos y se dé cuenta que realmente está en una dimensión diferente. Hay sueños en los cuales una persona puede verse quizás volando, flotando,
es decir, haciendo cosas que realmente no haría. Aquí, dentro del plano tridimensional, pues no volaría sencillamente por los aires, porque pues es un fenómeno que aquí pues no es posible hacerlo sin ningún tipo de artefacto que nos lleve o que nos cargue. Entonces esa persona, porque a veces se ve volando libre por los aires, bueno, en ese momento si esa persona tuviese la comprensión y tuviese el discernimiento en ese momento, se daría cuenta que está en otra dimensión. Y podríamos aprovechar el tiempo, ya que no solamente en 8 horas que estamos en el sueño allí, nuestro cuerpo descansando, podríamos ver un sinnúmero de escenas y de cosas, sino que entraríamos a ser conscientes de esas escenas y de esas cosas que nos están mostrando. Sería extraordinario, porque una persona podría, a través del desdoblamiento astral, poder visitar el lugar que quisiera del planeta Tierra y desplazarse a las velocidades inimaginables, ya que en el plano de tipo astral solamente rigen 24 leyes. Aquí en este plano tridimensional rigen 48 leyes y dentro de esas leyes está la ley de la gravedad. En el plano astral no existe la ley de la gravedad, por eso una persona se ve volando y se ve surcando los aires. Son fenómenos extraordinarios que los hemos vivido en determinados momentos, pero que a veces no somos conscientes de ese fenómeno. La invitación es que todos entremos a ser parte del proceso de poderlo vivir, de poderlo aplicar a través de las técnicas, las didácticas y la metodología que enseña la doctrina gnóstica. Pues bien, entonces esas vivencias presentes también nos están dejando dentro del mundo de los sueños algún contenido, algún tipo de enseñanza, algo en lo que tenemos que pulir o en lo que tenemos que mejorar. Vuelvo y reitero, nosotros no soñamos por la casualidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto su respectiva causa. No soñamos por casualidad, soñamos por una causalidad. Algo tenemos que aprender. Entonces, el tercer tipo de sueños que se pueden expresar en nosotros son los sueños proyectivos o premonitorios. Los sueños proyectivos o premonitorios son sueños a través de los cuales una persona en ese plano, en el plano astral, puede observar algo que va a ocurrir, algo que todavía no ha ocurrido, pero que la persona en esa dimensión puede tener una premonición, le pueden estar avisando algo. Y efectivamente esas premoniciones llegan. Las personas, sobre todo que tienen una facultad que se llama la intuición, muy desarrollada, son personas que tienen la capacidad de entrar en el marco de los sueños reiterativos o sueños proyectivos. Entonces, esos sueños proyectivos o premonitorios son los sueños que necesitamos nosotros empezar a conocer y a darnos cuenta por qué de una manera como reiterada se empiezan a expresar, mostrándonos algo que aún no ha ocurrido, pero que lo vemos tan natural y tan claro que llega el momento en que ocurre. Y la persona, pues, oh sorpresa, al ver que realmente aquello que ha venido soñando de una manera constante, como un aviso, finalmente se cristaliza. Entonces son otro tipo de sueños, esos sueños proyectivos o premonitorios nos están invitando a que reflexionemos sobre la forma en que debemos saber vivir y sobre algo que se nos avecina, que tenemos que empezar a estar un poco preparados. Reitero, son sueños que se desarrollan en función de ciertas capacidades que las personas a veces tienen o podemos tener, como lo es la intuición. Entonces esa es una facultad que sería muy bueno que la estudiásemos y que la fuésemos cada día, por lo menos analizando en su contexto. Porque una persona intuitiva es una persona que puede interpretar fácilmente todas las señales que se presentan en la vida y lógicamente que se nos presentan en los sueños. Entonces llevamos 3 tipos de sueños que son los retrospectivos, los segundos son las vivencias presentes, los terceros son los proyectivos o premonitorios y el cuarto tipo de sueños son los reiterativos. Los sueños reiterativos tienen que ver con las fobias o con los traumas. Son sueños donde una persona
puede verse perseguido posiblemente por un león, por una jauría de perros, posiblemente por arañas, serpientes, qué sé yo, de pronto algún tipo de roedor, ratones. Y entonces en esos sueños la persona ve unos estados de desesperación, unos estados de angustia. Son sueños demasiado traumáticos. Se conocen con el nombre de fobias o sueños reiterativos. Entonces, casi siempre este tipo de sueños los estudian mucho los psicoanalistas, los psicólogos clínicos, entran en esa área de mirar de pronto a la persona por qué se le presenta de una manera tan constante el sueño. Han habido casos en los cuales una persona sueña constantemente montado en un avión y efectivamente sueña que se mata en el avión, es decir, que el avión se estrella, que la persona muere allí. Lo más terrible es observar la zozobra, el pánico, el terror que la persona vive en ese sueño cuando el avión va prácticamente cayendo, incendiándose. Eso es terrible. Y la persona sueña constantemente con ello. Entonces, esos sueños reiterativos tienen una simbiosis también con los sueños retrospectivos. Entonces, cuando la persona a través de cierta temática, que lo puede hacer un psicoanalista a través de las técnicas que ellos tienen, pueden mostrarle a esa persona posiblemente de dónde viene su problema, dónde está anclado su problema. Y en la mayoría de los casos, algunos tratadistas han dado a la tarea de reconocer que esa persona falleció en un sueño, falleció en una vida anterior, pero trae constantemente ligada esa experiencia a esta nueva vida. Y así es. Son personas que se han dado la tarea de estudiar porque ven el número del vuelo, pueden observar el vuelo, pueden observar de pronto algunos nombres y se ponen a estudiar si hubo algún siniestro en alguna época de un vuelo de tal empresa donde tenía estos números. Y efectivamente cuando se colocan a analizar, sí, ese vuelo tuvo un siniestro, tuvo un estrellón y finalmente murieron todos. Y reconocer la persona que iba en ese vuelo y desencarnó. Volvió a tomar cuerpo físico, pero aún el diseño electropsíquico de esa experiencia que tuvo lo conecta con esta experiencia. Entonces la persona tiene que darse a la tarea de mirar cómo trascender, cómo superar este tipo de situaciones, cuáles son los miedos, los temores que tenemos que enfrentar en la presente existencia. Hay personas que le tienen miedo, algunos a las ratas, otros posiblemente no le tienen fobia a esos animales, pero sí a las culebras. Otros ni a las culebras ni a las ratas, pero sí a las arañas. Otros a los murciélagos. Y así cada quien puede tener ciertas áreas de vidas anteriores, pero que se proyectan en los sueños en la vida cotidiana. Entonces es necesario que nosotros empecemos a estudiar también esos miedos y cómo trascenderlos, cómo superarlos. La ciencia gnóstica, a través de una rama que estudiamos que se llama la psicología gnóstica, estudiamos cuáles son las bases y los métodos que pueden ayudar a una persona a trascender muchas de las fobias, muchos de los miedos que tiene y bueno, liberarse de eso tan terrible que puede acompañar a una persona en la existencia. Vamos a hablar entonces ya del quinto tipo de sueños. Son los sueños simbólicos, que se expresan como metáforas o también se pueden expresar a través de números. Entonces, aquí podríamos hablar un poco de aquellos sueños que son un poco simbólicos, tomando un poquitico los textos bíblicos para ampliarles a ustedes o ilustrarles. Se habla entonces, en uno de los libros de la Biblia, de José en este caso, pues fue vendido por sus hermanos como esclavo y José llegó entonces a los pies del faraón. Allí entonces todos los adivinos y consultores trataban de identificar un sueño que tuvo el faraón y era que él soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y soñaba en este caso como las 7 vacas flacas se comían las gordas. También soñaba con 7 espigas de trigo robustas y 7 espigas
pues realmente demasiado deshidratadas. Entonces buscaba entender el sueño. José, dentro de su capacidad onírica y capacidad de interpretación intuitiva, le dijo: Faraón, tú has tenido un sueño en el cual aparece el número 7. Se vienen 7 años de abundancia, y se vienen 7 años de hambruna. Viendo entonces lo que simbolizaban las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas grandes, hermosas, frondosas, y las delgadas y secas, pues el faraón le dio el anillo prácticamente de primer ministro para que él administrase pues todo lo que eran los recursos del imperio Egipto o del imperio egipcio. Y de esa manera José logró en este caso poder administrar todo aquello, y así ocurrió. Hubo 7 años de abundancia y 7 años prácticamente de mucha desolación. También hubo otro gran profeta, conocido en este caso como Daniel. Daniel el profeta vivió en la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor tuvo un sueño y él soñaba constantemente con ese sueño. Es decir, era un sueño casi reiterativo también, pero simbólico a su vez. Nabucodonosor, intrigado por el mismo sueño, mandó a llamar a todos los adivinos y consultores del reino y les dijo: he tenido un sueño y quiero que ustedes me lo interpreten. Todos los adivinos y consultores le dijeron: bueno, muy bien, rey, dinos qué soñaste. El rey en ese momento les dijo: bueno, si sois tan sabios, decidme qué soñé. Aquellos adivinadores y consultores se sintieron indignados al ver la forma en que él les increpaba, pero que ninguno tenía la capacidad de poder saber qué había soñado, en este caso Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel el profeta, quien en ese entonces se conocía con el nombre de Belsasar, Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor el sueño y le dijo: tú has soñado con un hombre, su cabeza es de oro, su pecho es de plata, su vientre es de bronce y sus pies son de hierro y barro. Ese sueño representa la humanidad. Toda humanidad en sus comienzos, en sus primeros albores, es una humanidad de oro, es una humanidad de tipo solar, es una humanidad donde no existe ni lo tuyo ni lo mío, es una humanidad donde todo es de todos. En esa humanidad no existe prácticamente el ego. La persona puede ir a coger del árbol del vecino el fruto sin ningún problema, porque no existe la ambición, la codicia, el egoísmo, la gula, no existe nada de eso. Pero conforme va pasando el tiempo, la humanidad va pasando a la edad de plata. Es una edad en la cual, pues todavía el brillo del espíritu está, pero no con el mismo esplendor de la primera etapa, que es la de oro. Finalmente se entra en la edad de bronce. En la edad de bronce ya aparecen, en este caso, las fronteras. Y por consiguiente, al aparecer las fronteras, aparecen las guerras y las disputas por tierras, las disputas por tesoros y por todo lo que tiene que ver prácticamente con la codicia de la humanidad. Sin embargo, finalmente se pasa a la edad de hierro y barro. Esa edad de hierro es la edad donde aparece prácticamente el acabose o la bancarrota de valores espirituales, morales y éticos, donde en la parte psicológica y mental de la humanidad solo existe primero yo, segundo yo y tercero yo, y lo demás para mí. Es decir, el egoísmo, la codicia, las ansias de poder y todo lo que prácticamente en estos momentos aflige a nuestro planeta es el común denominador. De tal manera que lo que Nabucodonosor soñaba era prácticamente soñar con una humanidad
con una raza. Para los entendidos, nosotros estamos en este momento en la quinta raza. Se conoce con el nombre de la raza aria. Antes de esta raza han existido otras cuatro: la polar, la hiperbórea, la lemur y la atlante. Esas son las cuatro razas que nos han antecedido. Estamos en la quinta y última raza. En esta quinta o última raza que tenemos, porque son 7, empezamos a ver todo lo que son los acaboses o el deterioro de los valores en la humanidad. Y por eso nosotros estamos viendo los momentos tan difíciles que atravesamos. Queremos entonces decirles que dentro de estos sueños simbólicos están las metáforas, que son los sueños que aparecen como símbolos, con animales o con ciertos paisajes, ciertos lugares. Pero hay otra parte dentro de los sueños simbólicos que son los sueños numéricos. Esos sueños donde tú te sueñas con un número. Y bueno, lo que la persona generalmente hace es ir y jugar un chance o buscar el número de la lotería. Casi siempre todo el mundo hace esto. Dentro de la ciencia y la cultura gnóstica nosotros estudiamos algo que se llama la cábala. La cábala es la ciencia de los números. Los números son entidades vivientes. Cada número tiene un simbolismo. Cada número tiene una razón de ser. Por eso una persona que se sueñe con X número debería estudiarlo dentro de una forma simbólica para observar qué es lo que realmente le están queriendo mostrar con ese número. No es casualidad que una persona se sueñe con el número 11. No es casualidad que una persona se sueñe con el número 5. No es casualidad que una persona se sueñe con el número 16. Cada uno de esos números tiene una razón de ser y por consiguiente un mensaje que transmitirnos. En algún momento dentro de nuestras conferencias posiblemente toquemos algo relacionado con la cábala, con esta ciencia maravillosa, y puedan ustedes de esa manera también interpretar los fenómenos que se presentan dentro de nuestra vida cotidiana y lo que los números tratan de avisarnos. Entonces ya hemos estudiado estos 5 tipos de posibles sueños que en la vida se nos pueden presentar. Los retrospectivos, que tienen que ver con las vidas pasadas, con las vidas anteriores. El segundo tipo de sueños son las vivencias presentes, es decir, la forma en que soñamos cotidianamente con los lugares que visitamos. Los terceros o el tercer tipo de sueños son los proyectivos o premonitorios, que son los que nos están avisando algo, que son los que nos están queriendo indicar algo. El cuarto tipo de sueños son los reiterativos, que son los que tienen que ver con fobias, con traumas que nos aquejan, que constantemente tratan de martirizar un poco nuestra vida psicológica y ante los cuales tenemos que darnos a la tarea de enfrentarlos y trascenderlos. Y el quinto tipo de sueños son los sueños simbólicos, que tienen 2 áreas. Las metáforas, como los sueños que explicábamos de Nabucodonosor y el sueño del faraón, y los numéricos, que también pues tienen dentro de su asidero un profundo significado para nuestra vida. Entonces, conociendo que existen estos 5 tipos de sueños, conociendo que existe el plano astral y conociendo que en realidad necesitamos empezar a despertar conciencia, nosotros podemos decirles a ustedes que dentro de la ciencia gnóstica también hay unas temáticas o unos métodos para salir conscientemente al plano astral. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar por generar un proceso de discernimiento. Constantemente preguntarnos si estamos en el plano físico o estamos en el astral. La persona tiene que ir formando una disciplina alrededor de eso. Entonces se nos enseña la forma de hacer este discernimiento. Es muy sencilla. La persona puede estar constantemente diciendo: estaré en cuerpo astral, y tratar en este caso de jalar uno de sus dedos. Yo en este caso tomo el índice, estaré en cuerpo astral, y la persona jala el dedo con la firme intención de que el dedo se alargue. Entonces, esa persona, si diariamente tiene un espacio de tiempo constante para decir estaré en cuerpo astral, y se mira, en este caso, el dedo, estaré en cuerpo astral, vuelve y lo hace constantemente en el mundo interno, en los planos superiores, cuando esa persona
esté ya ubicado allí, en el mundo de los sueños, repetirá la misma acción. Estaré en cuerpo astral, pero va a ocurrir un fenómeno. Y es que allí el dedo no se queda simplemente así. En ese plano, todo lo que se maneja prácticamente dentro de ese nivel es protoplasmático. Es decir, el dedo se alarga, es decir, él tiene una elongación. Y para la persona en ese momento, la sorpresa es ver que el dedo efectivamente se alarga. Y llega el proceso del discernimiento. Claro, estoy en cuerpo astral. Daría por hecho. Y en ese momento la persona despierta en esa dimensión. Otra de las formas que también puede haber es dando un pequeño saltico. Estaré en cuerpo astral y la persona pega un pequeño salto con la firme intención de quedar suspendido en el aire. Resulta que esa técnica también, cuando la persona reiterativamente la está haciendo en el diario vivir, estaré en cuerpo astral y pega el pequeño brinquito. Cuando lo hace y se replica en los mundos superiores, se replica en este caso en el plano astral, pues la persona quedará suspendido en el aire. Ya hemos explicado que en el plano astral existen solamente 24 leyes y allí la ley de la gravedad no es una ley que cobije a ese plano. Por consiguiente, la persona flotará en ese momento en ese plano y podrá tener el discernimiento, la capacidad de decir, claro, no estoy en el plano físico, estoy en el plano astral. Mi cuerpo yace descansando en mi recámara y estoy en otro plano superior, en otro plano de conciencia. Fíjense ustedes entonces cómo podemos nosotros aprovechar todos los días las posibilidades para poder tener esa capacidad maravillosa de desdoblarnos en el plano astral. Estas son algunas de las enseñanzas básicas que hay para poder salir en cuerpo astral. Sin lugar a dudas, hay otro tipo de desdoblamientos, hay otro tipo de temáticas, de prácticas que se hacen a través de unos mantras poderosísimos y que la persona tiene que ser constante, demasiado perseverante en el ejercicio para lograr obtener unos resultados. Recuerden que la ciencia gnóstica no simplemente busca generar en ustedes por lo menos unas inquietudes y de esa manera que ustedes empiecen como a estudiar un poco la parte esotérica y simplemente acumular un sinnúmero de información interesante en sus memorias. No, lo que buscamos es que nos demos a la tarea de poder desarrollar una temática constante a través de la práctica, que seamos prácticos en el ejercicio. Recuerden ustedes que la práctica es la que hace al maestro. Siendo prácticos, siendo constantes dentro del ejercicio de cada una de estas líneas que estamos hablando, es posible que ustedes muy pronto alcancen y puedan tener la posibilidad de un desdoblamiento de tipo astral. Entonces, bueno, queríamos compartir entonces con ustedes estas temáticas tan importantes relacionadas con los sueños y darnos cuenta entonces que esta no es la única dimensión que existen otras dimensiones, que podemos viajar al mundo de los desencarnados, que realmente tenemos un vehículo de tipo prácticamente astral con el cual nos desdoblamos a esos niveles, que necesitamos despertar la conciencia, que necesitamos vivir el eterno presente, el aquí y el ahora, que necesitamos volvernos cada día más profundos en nuestras reflexiones, para que nos demos cuenta que realmente el ser humano vino a algo más que llevar una vida mecánica o cotidiana. El ser humano vino más allá de conseguir un bienestar económico, más allá de conseguir una manutención y unos reconocimientos. El ser humano vino a conocerse, a descubrirse. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. De esta manera, entonces, agradecemos la atención que ustedes han tenido para con nuestro programa, para con este ciclo de conferencias y esperamos, lógicamente, que sigamos dentro de esa línea profunda, dentro de esa línea de estudio, dentro de esa línea de práctica, que es lo que realmente la ciencia gnóstica le invita a todas las personas que se acercan a ellas. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.